Bueno, en este video lo que vamos a profundizar es una de las herramientas bien importantes para la Pichon-Rivière, que es la teoría de las 3D. Esto significa depósito, depositante y el depositario. Esta teoría se va a enfocar en los procesos de aprendizaje dentro de los grupos y nos permite comprender por qué muchas veces en el trabajo grupal van a surgir tensiones, resistencias, emociones intensas que aparentemente no tienen una explicación racional, pero que en realidad forman parte de todo este entramado inconsciente del vínculo, tal como lo venimos desarrollando hasta ahora. Para Pichon-Rivière, cada grupo es, lo hemos dicho, un sistema complejo, donde no solo va a circular la palabra y la tarea, sino también los afectos, los miedos, las frustraciones, los deseos de cada uno de los integrantes de este grupo. Cuando un grupo empieza a operar o a actuar, se pone en marcha una tarea, es decir, los grupos funcionan a partir de una tarea. La tarea es la convocante de los grupos. Y cuando aparece esto, inevitablemente también van a aparecer ansiedades básicas, que siempre están relacionadas con el cambio, con la pérdida o con el miedo a fracasar, que son las ansiedades que ha desarrollado la teoría de Melanie Klein y que Pichon-Rivière las retoma también para sostener esta idea de las 3D. Estas emociones son naturales y son necesarias, pero si no se van a elaborar, o sea, si no se elaboran en este trabajo grupal, pueden, dice Pichon-Rivière, obstaculizar la comunicación y el aprendizaje, ¿no? Generar como un detenimiento en esta dinámica dentro de los grupos y dentro de esta espiral que busca siempre el crecimiento. La teoría de las 3D nos ofrece una forma de entender y de operar sobre estas tensiones. Según Pichon, cuando una persona o un grupo no puede procesar estas emociones, por ejemplo, no sé, la frustración o la inseguridad o la angustia, tiende, dice él, a depositarlas en otro. Ese otro puede ser un compañero, el coordinador, el docente o incluso el propio grupo como su totalidad, o también, como lo hemos visto, quizás la tarea misma, ¿sí? Lo que no se puede pensar ni elaborar dentro de uno se expulsa hacia afuera. Y ese es el contenido, ese paquetito que nosotros depositamos sobre otro, lo que encarna, lo que representa o lo que actúa, ¿no?, afuera. Este fenómeno no ocurre obviamente de manera consciente, sino que siempre se da un mecanismo inconsciente de proyección y de transferencia que permite, digamos, al grupo mantener como una cierta estabilidad emocional, pero también puede generar a veces confusión o bloqueos. Pichon dice que en todo grupo se produce una especie entonces de distribución, ¿no?, como una especie de distribución simbólica de los contenidos emocionales, donde cada integrante asume, esto sin saberlo, de una manera inconsciente, una parte de ese conflicto grupal. De este modo, este depositante es quien va a proyectar o depositar en otro algo propio que no puede reconocer o elaborar. El depósito, entonces, es ese contenido emocional o simbólico que se transfiere, como ese paquetito que se transfiere, que puede estar cargado de miedo, de idealización, de crítica, incluso un deseo. Y el depositario sería quien va a recibir esa proyección. Quien actúa, digamos, como contenedor, quien sostiene de alguna manera ese paquete, ese depósito y ese aspecto que le fue adjudicado, ¿sí? Señala Pichon que en este proceso no es patológico, que esto es propio de la dinámica de los grupos, en sí mismo no es patológico, sino que es inherente, digamos, a este funcionamiento grupal, y que lo más importante de esto es poder hacerlo de una manera consciente y transformarlo en un material de aprendizaje. Esto va a suceder en todo grupo. Lo importante de esto es poder reconocer aquellos aspectos que son nuestros y lo que son de otros. Es decir, lo que es nuestro, reconocerlo, aceptarlo y trabajarlo, transformarlo, en vez de depositarlo en otro, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito sobre lo que implicaría cada una de estas 3D. Bueno,
Ahora vamos a profundizar entonces en estos tres componentes de los que estábamos hablando recién, que es el depósito, el depositante y el depositario. Estos tres elementos funcionan de una manera interrelacionada, no es que primero sucede uno y después otro, sino que están en constante interacción. No hay uno que exista sin el otro, ¿sí? Bueno, ¿qué sería un depositante? El depositante es aquella persona, o a veces el grupo entero, que proyecta sobre otro un contenido emocional que es propio. Puede tratarse, por ejemplo, del miedo, de una expectativa, una frustración, una idealización o incluso una agresión reprimida. El depositante, sin saberlo, porque ya hemos dicho que esto sucede de una manera inconsciente, saca afuera algo que le resulta difícil de tolerar y que no ha elaborado, trabajado y no reconoce de sí mismo. Por ejemplo, un estudiante que siente inseguridad a una tarea puede depositar en su docente esta imagen del evaluador existente, cuando en realidad ese temor proviene de su propio miedo y no está como a la altura, es decir, es el otro el que me exige, el que me evalúa, el que me pone la nota, ¿no? Como dicen, el docente me desaprobó, el docente me rechazó, el docente ¿no? Se proyecta sobre un otro una cierta inseguridad. Es más fácil decir que la culpa es del otro y no reconocer quizás que no hemos estado a la altura, que quizás no hemos estudiado como deberíamos haber estudiado. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería el depósito? El depósito es ese contenido psíquico, emocional o simbólico que va a circular entre las personas. Ese depósito es eso que se deposita, es lo que se transfiere. Este paquetito que transferimos puede estar cargado de aspectos tanto positivos como negativos, es decir, podemos estar hablando de amor, de confianza, de admiración, o también de culpa, de enojo, de envidia, de desvalorización, es decir, es aquello que yo he elaborado y transfiero a otro, ¿sí? Como paquete. Todo depósito en el fondo nos remite siempre a esas formas de vinculación, a esas relaciones primarias que hemos empezado a introyectar a partir de las primeras experiencias, ¿sí? Lo más importante de este contenido es que es un contenido que no desaparece, sino que se va como que se relocaliza, como se reubica en otro lugar, en otra persona, y que pasa a representar aquello que tiene que ver con la proyección. ¿Qué pasa en los grupos? A veces una persona es vista como la líder o la conflictiva, o todo lo que puede, o la que siempre se equivoca, la que todo lo organiza, ¿no? Detrás de esos roles, que pueden ser los visibles, suele haber depósitos también compartidos por los demás miembros, ¿sí? Y por último, ¿qué sería el depositario? El depositario es quien va a recibir ese contenido proyectado. A veces asume inconscientemente, actuando de acuerdo con lo que el grupo espera de él, y otras veces resiste o lo devuelve, ¿no? Dependiendo de su propia estructura psíquica y del lugar que ocupa en el grupo. Por ejemplo, si en un grupo de trabajo se deposita el miedo al fracaso en una persona, es probable que esa persona empiece a dudar de sí misma o a cometer incluso errores, cumpliendo ese rol que el grupo le adjudicó sin de alguna manera darse cuenta, ¿sí? En una relación terapéutica, por ejemplo, el depositario sería el analista, ¿no? el quien debe recibir ese paquetito que el depositante en esa relación de transferencia le adjudica y cumplir un rol desde ahí. Si está hablando quizás de un vínculo o está depositando un vínculo amoroso con un padre castigador, entonces el depositario tendrá que cumplir ese rol, ¿no? Ser el castigador por un tiempo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto desde un ejemplo, ¿sí? Bueno, la teoría de las 3D no solo nos va a ayudar a comprender los procesos individuales, sino que tiene un valor enorme para pensar la dinámica de los grupos.
Pichon Rivière la va a desarrollar justamente para explicar cómo dentro de un grupo los conflictos personales pueden externalizarse y elaborarse colectivamente. Cada integrante del grupo trae consigo una historia. Eso es ansiedades, formas de vinculación, modos de relacionarse que ha ido introyectando a lo largo de toda su historia. Cuando el grupo comienza a trabajar, esas experiencias se ponen en juego, se proyectan en los otros miembros o en el coordinador. Y lo que no puede elaborarse de manera individual es lo que se expresa a través de esa relación o esa interacción grupal. Bueno, de este modo el grupo se convierte entonces como en un espacio, como si fuese una caja de resonancia emocional, ¿no? Como un espacio donde esas emociones tienen, o esas vivencias tienen son albergadas, ¿no? Donde los conflictos comienzan obviamente a hacerse visibles y por lo tanto a hacerse pensables, es decir, emergen, se hacen evidentes. ¿Cuál sería acá el papel del coordinador? Bueno, el coordinador, el papel es fundamental, porque justamente la tarea del coordinador es poder reconocer esas proyecciones, poder advertirlas, observarlas, advertirlas, comprender qué es lo que está circulando entre los miembros y devolverles al grupo esas proyecciones, pero transformadas en un material de reflexión, es decir, que realmente adviertan eso que está pasando ahí. No se trata entonces de eliminar los conflictos, sino de convertirlos en oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Y ahí radica como esa potencia del grupo operativo, que lo vamos a ver en la próxima clase, de poder transformar esas tensiones en un crecimiento. Esta teoría entonces por eso se vuelve como una herramienta central en la praxis de la psicología social. Permite que el grupo no solo se entienda como un conjunto de personas, sino como un verdadero dispositivo de análisis y de transformación. Cuando estas proyecciones se hacen conscientes, entonces el grupo puede reelaborar sus ansiedades y avanzar hacia una tarea, fortaleciendo de alguna manera esta capacidad de cooperación y de pensamiento. Bueno, la teoría de las 3D no se va a quedar solamente en la descripción de un mecanismo psicológico, sino que además también nos ofrece una posibilidad de intervenir sobre los procesos grupales. Todo lo que estamos viendo, acuérdense que tiene que ver con la psicología social, Pichon Rivière, y es totalmente aplicable al trabajo con los grupos. Pichon Rivière señala entonces que dentro de los grupos, el analista o el coordinador no debe jamás rechazar los roles o las proyecciones que recibe, sino por el contrario, aceptarlas conscientemente para poder reinterpretarlas. Entonces, cuando el analista asume el rol que el grupo le deposita, por ejemplo, el de protector, el de juez, el de figura idealizada, el de mediador también, lo hace de manera flexible. Sabe que está trabajando con contenidos que son inconscientes, son contenidos inconscientes y que el grupo los proyecta justamente porque necesita sustentarlos, sostenerse emocionalmente. Entonces, la tarea del analista, del coordinador, consiste en tomar esos contenidos, pensarlos, procesarlos y luego devolverlos al grupo, pero transformados en comprensión o en una hipótesis para poder ampliar y armar otro trabajo. Entonces, de esta manera, la transferencia dejará de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta de aprendizaje y de cambio. Que un poco es lo que venimos viendo. Todo lo que sucede en algún punto con un trabajo de pensamiento, de reflexión y una estrategia para la acción, conviene. Entonces, el grupo al escuchar la interpretación del analista puede, a partir de esa interpretación, reconocer cuáles son sus propias proyecciones, puede reelaborarlas y puede recuperar también las partes divididas o escindidas en sí mismas. Lo que va a hacer a partir de ello es evitar quedar atrapados en estereotipos o en resistencias y abrir la posibilidad a pensar, a transformarse juntos, racionalizando justamente las proyecciones, las situaciones transmitidas, transferidas al rol del coordinador y del analista. De esta manera, el analista o el coordinador no puede pararse en las categorías bien o mal. No es decir que está bien o decir que está mal, sino más bien
favorecer la toma de conciencia en el grupo, devolverle al grupo el poder de repensar, de rever, de reencontrarse, de tomar conciencia. Entonces, la intervención será la de un espejo simbólico que permite que el grupo vea lo que estaba haciendo, vea lo que estaba actuando, incluso sin saberlo. Y en este proceso, la devolución y la elaboración se produce, en este proceso de devolución y de elaboración, se va a producir el verdadero aprendizaje. Este aprendizaje va a surgir de poder pensarse a sí mismos en relación con los otros. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo el enfoque permite una función, o quizá pide, o exige, o de alguna manera nos va llevando a los analistas, a los coordinadores, a una función reflexiva, ¿sí? A una función reflexiva y siempre muy activa. Bueno, para pensar cómo funciona la teoría de las 3D concretamente, vamos a ver un ejemplo. Recordemos que 3D se refieren a depósito, depositante y depositario. Entonces, vamos a mirarlo en un ejemplo concreto, puntual, tomado del ámbito clínico, que nos permite ver con claridad cómo se van a configurar estas dinámicas inconscientes dentro del vínculo. Imaginemos un grupo terapéutico en el que uno de sus miembros, Juan, tiene dificultades para aceptar sus propias cualidades positivas. Algo que no es muy inusual, ¿no? Juan es una persona sensible, con una fuerte capacidad de empatía y liderazgo, pero debido a experiencias previas de desvalorización en el entorno familiar y social, no logra reconocerse a sí mismo esas virtudes. Entonces, cada vez que alguien del grupo señala algo positivo, él lo minimiza o lo rechaza. Inconscientemente, Juan siente que esto no puede sostener, que él no puede sostener esto que le dice otro dentro del grupo, estas partes buenas de sí mismo. Entonces, sin darnos cuenta, Juan va a proyectar esas cualidades positivas en el analista. El analista, entonces, pasa a representar todo lo valioso, todo lo confiable, todo lo fuerte que Juan no se permite ver en sí mismo. En ese movimiento central del mecanismo de las 3D. Ese es el movimiento central. Juan, en su rol de depositante, deposita en el analista, que es el depositario, la capacidad de liderazgo, la seguridad, la confianza, todos esos aspectos de sí que no puede integrar. Este será el depósito. Entonces, en esa fantasía inconsciente de Juan, el analista se convierte en una figura protectora, poderosa, capacitada y además admirable. Alguien que puede cuidar de él por todos esos aspectos valiosos de su identidad que teme perder o destruir si él las asume. Entonces, por un tiempo el analista ganará ese rol, tendrá ese rol. Sostiene las proyecciones para que Juan pueda tolerarlas sin angustia. Pero esto no es un sostener en sí mismo, sino que es un proceso que por fuera de la decisión racional, sino que ocurre de una manera natural dentro de la dinámica vincular, el analista asume este lugar de contenedor simbólico de todos estos contenidos depositados. En esta etapa inicial, el vínculo entre Juan y el analista se va a caracterizar por una transferencia positiva. ¿Por qué? Porque lo que Juan está buscando es justamente hacer efectiva la proyección, su depósito. Juan siente confianza, idealización y una fuerte necesidad de que el analista lo apruebe o lo sostenga. Entonces podríamos decir que el analista encarna para Juan ese yo ideal que él no puede reconocer todavía dentro de sí. Pero sin embargo, porque siempre hay un pero, siempre va a haber como una vueltita de rosca, el objetivo terapéutico no es que el analista conserve para siempre todas esas cualidades y conserve ese rol. El objetivo terapéutico será que Juan logre reintegrar esas partes proyectadas, hacerlas propias nuevamente, no sé si nuevamente, o hacerlas propias de una vez. Y entonces, de a poco, a través del proceso de transferencia y elaboración grupal, el analista va a buscar devolverle al paciente aquello que el paciente ha proyectado. Pero no así nomás, sino transformado, interpelado, simbolizado, es decir, elaborado. Esto le va a permitir a Juan reconocer que todas esas cualidades, la empatía, la fuerza, la capacidad de liderazgo, la sensibilidad, no le pertenecen a otro, le pertenecen a sí mismo, es decir, le pertenecen a él. Entonces, cuando puede hacerlo, el circuito de las 3D se completa de manera saludable. El contenido depositado vuelve al sujeto, pero ahora integrado en su identidad. Entonces, a partir del ejemplo de Juan y el analista, podemos ver con claridad el mecanismo de las 3D, que es un mecanismo no patológico, sino una manera natural en la que el psiquismo regula la ansiedad frente al cambio. Este es un modo natural. Ustedes ya han pasado por otras materias en donde han visto mecanismos defensivos.
y han encontrado como esta lógica entre problema y no problema en el uso de los mecanismos. En el grupo terapéutico, el proceso de proyección, el proceso de depositar y el lugar del depositario es un proceso que se multiplica. Cada integrante deposita y además recibe aspectos de otros. Y el coordinador o el analista actúa de alguna manera como contenedor simbólico de todas esas proyecciones más intensas del grupo, de las proyecciones más intensas, porque a su figura van muchas más cosas, y a los pares también. Entonces, el trabajo consiste en hacer consciente ese circuito para que todos los miembros puedan apropiarse de lo que hayan proyectado antes. Pichon-Rivière va a subrayar, va a remarcar que ya sea en el ámbito clínico, educativo o institucional, este movimiento, este circuito implica siempre una reintegración de partes escindidas de yo, de partes separadas de mí por algún motivo que siempre es inconsciente. Entonces, si retomamos el ejemplo, podríamos decir que el analista no cura a Juan, no lo cura, en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido terapéutico si quieren, sino que lo va a acompañar, a recuperar, a reencontrarse con esas partes valiosas de su propio ser que por su propia historia él ha necesitado proyectar para poder reelaborar o reintegrar. Este circuito, el circuito de las 3D, depositante, depósito y depositario, deja de ser entonces una defensa y se va a convertir en una herramienta nuevamente de crecimiento y nuevamente de crecimiento y de integración. Entonces, nos vamos a encontrar con que nuevamente aquello que sucede, trabajado, reelaborado, intervenido, conviene. Nos vemos en la próxima diapo. Bueno, poco a poco entonces lo que se busca o deberíamos ir a buscar los analistas o coordinadores dentro de un grupo o en el trabajo grupal es dejar de ser ese buen objeto idealizado y comenzar a devolverle esas cualidades al depositante. En este caso, nuestro depositante es Juan, porque venimos hablando y trabajando con ese ejemplo. Entonces, a medida que avanza el proceso terapéutico, vamos trabajando, el analista empieza a dejar de ocupar ese lugar que está totalmente idealizado, en el que Juan lo había colocado al comienzo por una necesidad real, soportar esas cualidades. Ya no es el buen objeto, el objeto perfecto que contiene todo lo valioso, sino que es un otro real, con límites y con una función diferente, la de devolver al paciente aquello que le pertenece al paciente. Entonces, poco a poco vamos a ver, a través de interpretaciones adecuadas, cómo el analista ayuda a Juan a reconocer que esas cualidades que admira, como la empatía, la fuerza, la sensibilidad, no están fuera de él, sino dentro del mismo. El analista devuelve el depósito, pero transformado en comprensión. Entonces, este proceso no se da de hoy a mañana, ni en un grupo que acaba de empezar a trabajar, sino que requiere tiempo y mucho acompañamiento. El analista no toma ni rechaza el depósito de una manera inmediata, sino que lo acepta inicialmente para poder contenerlo y luego, cuando el momento es el adecuado, el trabajo está avanzado, lo devuelve al depositante de una manera elaborada y pensable. Un poco es bastante redundante lo que venimos diciendo, pero tiene como su objetivo y es que podamos ir armando e hilando cómo se lleva a cabo el proceso. Así se facilita entonces el proceso de integración en el que el sujeto se va a apropiar de sus aspectos positivos, antes negados, escindidos y, por supuesto, proyectados. Pichon-Rivière va a decir que esto es el encaje. Ocurre cuando el depositario, en este caso el analista, acepta el contenido adjudicado por Juan, en este caso el depositante, y logra hacer un uso reflexivo de él. El encaje se produce cuando lo que el depositario asume, o sea, el paquete, coincide con el aspecto que el otro le adjudicó, generando un espacio de comprensión mutua. Vamos a ver. Cuando esto se da el encaje. El vínculo se vuelve productivo y transformador. El contenido proyectado deja de ser algo ajeno o peligroso, pasa a ser parte del proceso de crecimiento del sujeto. Entonces, Juan puede recuperar esas partes buenas de sí que antes había depositado fuera, logrando una mayor integración psíquica y emocional. En ese momento, al momento de proyectarlo fuera, encuentra cierto equilibrio con esas cosas que le generaban ansiedades. Y en el momento de reintegrar esas cualidades o esos aspectos en una situación de trabajo, esta integración, esta reintegración a su psiquis se da con mayor capacidad. Vuelve al sujeto convertido en aprendizaje. En definitiva, el sentido más profundo de esta teoría es comprender que el cambio no se impone desde afuera, sino que surge a partir del reconocimiento y de la reintegración de lo propio. Para eso, la función y la tarea del analista y del coordinador es fundamental para no rechazar
lo que viene del otro que antes ha sido proyectado por mí, sino para poder reencontrarme y hacer de eso un proceso de reconocimiento, de reencuentro productivo y transformador. Vamos a seguir con la profe Marcé y nos vemos en la próxima. Bien, el mecanismo de las 3D es una herramienta que Pichon Rivière desarrolló para la terapia, pero si llevamos este mecanismo a los grupos, entonces esta teoría de las 3D, esta herramienta adquiere obviamente una dimensión colectiva. Entonces, a medida que el grupo avanza en su tarea, se produce una dinámica de circulación de los depósitos, ¿sí? Esos depósitos comienzan a circular y en un momento dado, uno de los integrantes se convierte en un depositario de un contenido. Ese contenido que circula es un contenido emocional que pertenece no a uno, sino ya al conjunto, ¿sí? Ese miembro, al expresar algo, que puede ser en palabras o en acciones, viene a denunciar ese acontecer grupal. Es decir, pone en acto aquello que el grupo, de manera inconsciente, está viviendo o está sintiendo. A este integrante es al que Pichon Rivière llama como el portavoz, ¿no? Es aquel que viene a hablar de aquello que está pasando en el grupo o se está sintiendo, viviendo. El portavoz no es un elegido ni un designado, sino que emerge espontáneamente. Va a ser una figura que al hablar o al comportarse de determinada manera, es decir, ponerlo en acto, revela algo que el grupo necesita ver o pensar, es decir, emerge, ¿no? En esa dinámica emerge eso que está denunciando de alguna manera, a partir de expresarlo verbalmente, actuarlo, y es necesario que aquello que emerge, el grupo entonces se ponga a actuar. Todavía no se ha puesto anteriormente a esta situación en palabras, pero es el portavoz el que tiene esta función de develarlo y de hacer que emerja. Por ejemplo, si un grupo está atravesando ansiedad o frustración, tal vez lo que puede ocurrir es que un miembro se muestre enojado o más bien distraído o resistente. Esta persona va a actuar de alguna manera simbólicamente lo que el grupo entero en ese momento está sintiendo, ¿no? En el contexto del grupo operativo, la transferencia se manifiesta no solo hacia el analista o el coordinador, sino también entre los propios integrantes. Entonces, un miembro del grupo, que sería el depositante, puede proyectar en otro, el depositario sería, sentimientos, temores o ideales que en realidad son suyos, ¿no? Es decir, son de uno. De este modo se empieza a tejer una red vincular que se llena de significados compartidos, ¿no? Que empiezan a circular, llenos de afectos, de ansiedades y de defensas individuales que después se empiezan a transformar en un material grupal que puede pensarse y elaborarse colectivamente. Pichon señala que estas proyecciones incluyen tanto aspectos positivos, como por ejemplo ideales o capacidades o partes buenas del yo, y también pueden ser aspectos negativos, por ejemplo, la agresión, el miedo o la desconfianza. El grupo en este sentido entonces se convierte en un espacio donde lo individual y lo colectivo comienzan a reflejarse mutuamente, permitiendo que cada integrante se reconozca en el otro y al mismo tiempo reelabore su propia historia emocional. Y de ahí esta frase que estamos colocando ahí, un poco sintetiza esta idea, una frase de Pichon, que dice: todo encuentro es un reencuentro, es decir, es un encuentro con un otro colectivo, con el otro que comparto, con un otro con el que me identifico, y al mismo tiempo es un reencuentro con aquellos aspectos que fui depositando en otros y que quizás no los reconocía como propio, no me es posible elaborarlos como propio. Al estar depositados en un otro y al haber un portavoz que los ponga, como que los pone sobre la mesa, es posible trabajarlos, ¿no? Entonces ahí también hay un encuentro con un reencuentro con uno.
Cada vez que nos vamos vinculando, no lo hacemos entonces desde cero, sino que traemos nuestras propias experiencias previas, situaciones de vida, nuestros modelos vinculares, ¿no? Lo hemos visto en la clase de vínculo, que hemos ido introyectando a lo largo de toda nuestra historia, y en esto también aparecen nuestras heridas y también nuestras esperanzas, ¿no? Todas esas experiencias que hemos simbolizado y hemos introyectado y que conforman nuestro mundo interno. El grupo entonces se transforma entonces en un escenario donde lo pasado se reactualiza constantemente, pero también donde puede resignificarse y puede elaborarse. Es un espacio de reencuentro con los otros y también con uno mismo, donde cada vínculo nos ofrece la posibilidad de comprender y de transformar aspectos de nuestra propia historia, ¿sí? Así es que la figura del portavoz y la dinámica de las proyecciones grupales nos muestran que el grupo no solo enseña sobre los otros, sino también sobre uno mismo. Cada interacción se va a volver siempre una oportunidad de autoconocimiento y de crecimiento compartido. Bueno, decíamos que el analista o el coordinador debe ponerse en este lugar de depositante de aquel contenido que el depositario, estas proyecciones que el depositario pone en el analista o en el coordinador, y operar como un facilitador, a los fines de poder trabajar con esto y generar la transformación de este contenido y permitirle así la reelaboración y la reapropiación de todo ese material. Dentro del grupo operativo, el analista cumple la función central entonces de facilitar el proceso de elaboración, que no es ni más ni menos que aceptar eso que me llega, pensar, procesar, racionalizar, tomarlo y devolverlo de manera tal que el otro pueda reencontrarse con ese material propio. Cuando recibe las proyecciones del grupo, su tarea no es reaccionar a ellas, sino justamente tomarlas de manera personal, ni tomarlas de manera personal, justamente tiene que ver con transformarlas en un material de comprensión. Debe poder reconocer qué emociones son las que están en juego, qué miedos o qué deseos están circulando y devolvérselos al grupo de un modo que los haga pensable, ¿no? De un modo que los haga pensar, de un modo que los haga de pronto reencontrarse con la posibilidad de que aquello les pertenece. El analista actúa como un traductor simbólico. Toma lo que el grupo deposita, o sea, sus ansiedades, sus idealizaciones, su resistencia, lo procesa internamente y lo devuelve como una interpretación que les permitirá a los integrantes verse a sí mismos, pero desde otra perspectiva. Entonces, esta devolución tiene un efecto integrador, porque ayuda a que cada uno de los miembros tome conciencia de sus propias dinámicas psíquicas y emocionales, y que el grupo, en su conjunto también, pueda elaborar lo que antes estaba actuando o proyectando inconscientemente. Podemos pensar en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginemos en un grupo terapéutico o educativo, se empieza a percibir un clima de irritación o de queja constante hacia el coordinador. Quizá los miembros digan cosas como el coordinador no nos escucha, no nos entiende, siempre nos exige demasiado. Entonces, si el analista responde, imaginémoslo, desde la defensa, el conflicto solo empieza a escalar, o sea, se refuerza, el conflicto empieza a subir de nivel. Pero si en lugar de eso, él logra leer lo que está ocurriendo, tal vez una proyección del miedo, o no ser comprendidos, el temor a no ser valorados, quizás si él lo lee desde ese lugar, puede entonces intervenir diciendo algo como, me parece que estamos sintiendo ciertas frustraciones o necesidades de ser reconocidos por el trabajo que hacemos. Quizá eso esté mostrando algo importante del grupo, el deseo de ser vistos, quizá el deseo de que el esfuerzo tenga más sentido, quizá esto que nos está molestando y que quizá estamos exteriorizando tiene que ver con algunas cuestiones propias. Entonces, una intervención así, supongamos, es un ejemplo, si no más, pone al analista en el lugar de devolver el contenido transformado. No acusa, no se defiende, no es personal. Pone en palabras lo que el grupo actúa. Piensen ustedes cuántas veces han reaccionado como este grupo del ejemplo. Entonces, esta interpretación abre un espacio de reflexión y fortalece justamente el aprendizaje emocional. El rol del analista en la teoría de las 3D es el de facilitar, entonces, recuérdenlo, la elaboración del inconsciente grupal, acompañando así el descubrimiento que hace el grupo como tal, de sus propias proyecciones, transferencias y de sus propias inseguridades, temores, miedos y demás. Cerrando este tema, vamos llegando al final de este tema más que importante en la teoría de Pichon-Rivière. Nos vemos en la próxima.
final de esta clase, y a lo largo de este recorrido vimos cómo la teoría de las 3D, es decir, el depósito, el depositante y el depositario, nos permiten un poco comprender de un modo profundo el funcionamiento de los vínculos y en los grupos. Pichon-Rivière nos muestra que en todo proceso de aprendizaje puede haber cambios, convivencia, siempre van a circular proyecciones, ansiedades y afectos, ¿no? Que necesitan ser elaborados para que este grupo pueda pensar y realmente transformarse y pueda avanzar en ese proceso de crecimiento que nos marca también la espiral dialéctica. Cada integrante de un grupo deposita en los otros y en el coordinador partes de sí mismos, sus miedos, sus ideales, sus deseos y también sus frustraciones. Y esos son los contenidos, lejos de ser como un obstáculo, son esos los contenidos los que se convierten como en esa materia prima rica para que este aprendizaje ocurra dentro de los grupos y los grupos sean como el espacio que favorece este proceso de transformación o de praxis, ¿no? Frente a aquello que se deposita. En este punto, el trabajo del analista o del coordinador consiste en justamente poder reconocer esas proyecciones, advertirlas, contenerlas, hacer como cobijarlas, ¿no? Tenerlas y al mismo tiempo después devolverlas de una manera, pero ya transformada, favoreciendo que cada miembro pueda reapropiarse de aquello que le es propio, ¿sí? Y en este sentido, la teoría de las 3D no se reduce solo como una herramienta técnica, sino que también permite construir una mirada profundamente humanista, ¿sí? Nos recuerda que los vínculos no son estáticos, no son cerrados, ni son espacios donde simplemente ocurre entre dos, sino que son espacios vivos, donde tanto lo individual como lo colectivo se van entrelazando. Toda relación siempre va a implicar algo de transferencia, algo de proyección y algo de reencuentro. Y que este cambio que sucede en este espacio grupal, o también en un espacio de terapia, en una institución o un aula, no se impone desde afuera, sino que surge cuando logramos pensar junto a lo que nos pasa. Aprender desde esta perspectiva es de una manera de reintegrar partes de uno mismo, es poder reconocer que aquello que depositamos en los otros también nos pertenece y que el otro funciona como un espejo que nos ayuda a vernos, ¿no? Por eso esta teoría es interesante leerla, estudiarla, para comprender cómo también podemos explicar o trabajar sobre esas resistencias y transformar esas proyecciones en un elemento que emerge, al que debemos hacer consciente y en el que también hay una cooperación para poder transformarlo. En el próximo video lo que vamos a continuar es seguir profundizando algunos temas de Pichon y sobre todo el gran tema o el tema quizás más conocido y trascendente, que es el de grupo operativo. Vamos a ver cómo esta idea de grupo operativo, esta técnica, también nos permite aclarar o integra quizás los otros elementos que hemos venido desarrollando en clases anteriores, como lo son el vínculo, la transferencia, las ansiedades básicas, las 3D, la espiral dialéctica, y cómo el grupo se convierte en un verdadero dispositivo de aprendizaje y cambio y también de elaboración colectiva. Bueno, vamos a analizar cuáles son los principios del grupo operativo, su estructura, qué roles emergen en ese grupo operativo y el modo en que este grupo aprende de su propia experiencia. Bueno, nos vemos en el próximo video.